Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los temas de actualidad conforme a la profecía bíblica. Hoy tendremos un gran acontecimiento en el mundo entero. Hoy tendremos una luna roja. Y aquí en México se verá esta luna de una manera especial. Así que hoy estaremos hablando de la luna de sangre o la luna roja. Dios es el Dios del firmamento. Dios creó los cielos y la tierra. En los cielos, Dios estableció en la bóveda celeste los astros, el sol, la luna, las estrellas. Aquí en la tierra estamos nosotros, los seres humanos, pero Dios estableció que a través de los astros, a través de todo lo que sucede en el cielo, está emitiendo una señal profética para nosotros los seres humanos. Debemos ser entendidos en todos los movimientos de Dios, los eclipses, los movimientos que tienen tanto la tierra como la luna alrededor del sol. Esto no está por casualidad. Todo Dios lo estableció de manera ordenada y estableció leyes que gobiernan el mundo entero. Nadie puede afectar esas leyes. Dios estableció todo ello en beneficio del ser humano, de la población de la tierra, de los 5 continentes, de todas las naciones del planeta. Así que debemos conocer lo que hoy veremos en un gran espectáculo en el cielo, la luna roja. Siempre hemos estado hablando de señales y la Biblia es la palabra profética que nos va enseñando acerca de todo ello. Pero la luna roja siempre habla de juicio. Juicio y justicia. Y justicia también. Todo es, cuando se habla de juicio tenemos que ver la justicia. Cuando se habla de la justicia tenemos que ver el juicio. Porque la Biblia dice que el trono de Dios son misericordia, juicio y justicia. Siempre veremos la misericordia, el juicio y la justicia. En cada señal podremos ver 3 acontecimientos: la misericordia de Dios para algunos, el juicio de Dios para otros y la justicia de Dios. Dios quiere que toda la humanidad camine en justicia, que no haya pobreza, que no haya desigualdad entre personas aquí en la tierra. Dios todo lo estableció para que el hombre disfrutara de manera equitativa, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la capacidad de administración de cada persona, de cada familia. Dios proveyó y Dios quiere que la justicia esté en el ser humano. Por eso las señales en el cielo hablan de esta justicia. ¿Cuál sería la señal de la justicia de Dios? Sería los eclipses, porque un eclipse es una alineación de los astros, es una alineación que hay en el cielo, en la bóveda celeste. Esa alineación tiene que ver con el sol, la tierra y la luna. Alineación es línea recta, esa es la justicia de Dios. Cuando estamos viendo un eclipse, habla de una alineación, de una línea recta. Esa es el la sol, la luna y la tierra de Dios en una sola línea. Los hombres. Así que empezamos hablando del Salmo 19. Así dice, el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Declara sabiduría. Todos los movimientos de los astros están declarando la sabiduría misma de Dios. Dios se da a conocer de muchas maneras. Una de ellas son los astros en los cielos. Hemos enseñado aquí en La Voz de la Alianza que viene siendo el semáforo de Dios. Un semáforo que emite señales para que aquí en la tierra nosotros, los seres humanos, nos orientemos en el camino profético a seguir. Así que Dios habla por medio de los astros, aquí en la tierra, por medio de los elementos de la naturaleza, el aire, el agua, la tierra y el fuego. De allí
los volcanes, de allí los temblores, los terremotos, de allí las lluvias, de allí los truenos, los relámpagos, de allí las tormentas que están trayendo inundaciones. En fin, Dios nos habla a través de muchas formas, Señales. de muchas señales. Por ejemplo, anoche había una luna llena, preciosa. Era una luna, pues, de un, digamos, casi rojo, pero era amarillo, amarillento, pero rojo, no, también un poco. Y la luna estaba completamente grande y bien linda. Hasta dije, wow, qué linda luna. Y después se desató la lluvia y ve cómo estamos hoy nublados aquí, Y de lloviendo. repente. De repente, porque todo estaba apacible en el cielo, yo lo observé porque me tocó el observar la luna anoche. Y yo, ay, qué luna tan más linda está. Y yo dije, bueno, está esplendorosa la noche con esa luna preciosa colgada allí alumbrando. Nunca pensé que fuera a llover y que mucho menos amaneciera hoy nublado acá. Son señales de Sí, la madurez de los tiempos así es. proféticos. Porque Cada no día había señales vemos más de nubes ni de aceleramiento. nada. Y de repente vino la Sí, lluvia. así es. Sí. Por eso la Biblia nos exhorta a estar alerta. Alerta a los acontecimientos porque Dios está hablando por medio de cada acontecimiento. Nos habla a través de la noche, nos habla a través del día. Cada día emite palabra para el otro día. ¿Puedes volver a leer Sí. el Salmo 19? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Así es. Dios estableció, dice la Biblia, tanto los cielos como la tierra. A veces conocemos solamente lo que vemos y oímos, palpamos, lo que perciben nuestros 5 sentidos, que son limitados. Eso es para la tierra. Pero allá arriba, fuera de la tierra, están los cielos. Y la Biblia habla de cielos, plural, porque hay varios cielos. Dios está en el tercer cielo. Hay un segundo cielo, que son las regiones donde se mueve el enemigo. Y es allí donde están los astros, donde se mueven todos los astros, el ejército de los cielos, las estrellas, el sol, la luna, las estrellas, y vemos estos fenómenos extraordinarios. El día de hoy tendremos una luna roja, aquí en México lo podremos ver en la noche. Toda la noche podremos ver, si hay un cielo despejado, será una luna hermosa, una luna grande, una luna llena, una luna radiante, y debido a los efectos de la atmósfera de la Tierra, entonces emite un color rojizo. Por eso el término rojo, que tiene que ver con sangre, por eso se le llama, la Biblia le llama luna de sangre. Ahora, nosotros la hemos conocido de acuerdo al pensamiento ya de lo humano como rojo, lunas rojas, así que puede ser rojo o de sangre, pero tiene un gran significado. Y de eso se trata este programa, de hablar de la luna roja conforme a la profecía. Primeramente vamos a presentar un video que nos habla acerca de los eclipses. Un eclipse es una alineación entre el sol, la luna, que y emite la luz, la tierra y la luna. La luna alumbra en la noche. Eso es importante porque estamos en tinieblas. La humanidad está bajo tinieblas. Todas las naciones están bajo tinieblas. Las tinieblas del pecado. Por el pecado hay tinieblas. Dios puso la luna para las tinieblas, pero la luna no alumbra con luz propia, necesita la luz del sol. Por eso el sol es el que emite la luz a la luna, y la luna es la que alumbra donde hay noche, donde hay tinieblas, donde se mueve el diablo. Por eso en las noches es cuando estamos viendo
las mayores obras de maldad donde el hombre sale a afectar al hombre mismo. Estamos viendo mucha delincuencia, todo ello es en la noche. Todo esto es simbólico, todo esto tiene una señal profética y por eso tenemos que aprender a entender los fenómenos de la naturaleza, lo que hay en el mundo natural con respecto a lo espiritual. El diablo es tinieblas. El diablo trabaja donde hay tinieblas. El diablo trabaja en la noche. El día es el día para trabajar, para podernos preparar, porque viene la noche. Y de eso se trata la profecía, que nos preparemos porque estamos en medio de muchas tinieblas, en medio de muchas maldades. La violencia en la tierra se ha incrementado, la maldad se ha incrementado. La corrupción en el hombre, las injusticias en el hombre, todo eso son tinieblas. Por eso vamos a ver primeramente un video que habla de los eclipses, habla de cómo se establecen los eclipses, que son las alineaciones entre el Sol, la Tierra y la Luna. ¿Cómo se forma un eclipse? Veamos. Lo primero es alinear el Sol, la Tierra y la Luna. Si la Luna se esconde del Sol detrás de la Tierra, ésta se oscurece por la sombra proyectada. Es un eclipse de luna. Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el Sol, pueden resultar eclipses totales, anulares o parciales. Dijimos que los eclipses de Sol ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En su ciclo de traslación, la Luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, ¿por qué no vemos eclipses todos los meses? El plano definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. La órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada alrededor de 5 grados. Si los vemos desde este ángulo, el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Pero si lo vemos de perfil, nos damos cuenta que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Los puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica reciben el nombre de nodos lunares. Cuando la Luna pasa por un nodo lunar en línea con la Tierra y el Sol, se produce un eclipse. Esto sucede más o menos 2 veces al año. Pero si esta alineación se produce cada 6 meses aproximadamente, ¿por qué no podemos ver todos esos eclipses? Porque el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, y estos tampoco están sincronizados con los ciclos de traslación. Por eso cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en distintos lugares de la superficie de nuestro planeta. Si quisieras, podrías viajar por el mundo y convertirte en un cazador de eclipses. Por eso la Biblia habla que las leyes de Dios son perfectas. Dios estableció leyes para el movimiento de la luna, para el movimiento de la tierra, para el movimiento del mismo sol. Todo se mueve. Dios estableció todo en movimiento. Creó el cuerpo humano para el movimiento. Por eso el diseño de nuestros huesos, de nuestro esqueleto, todo está orientado al movimiento. Hay un enemigo del movimiento. Satanás quiere detener todo movimiento. Por eso tenemos que conocer cómo ejercer autoridad contra el enemigo, porque el enemigo trata de enfermar a una persona para que no tenga movimiento. Y Dios ha dado autoridad al hombre, a la mujer en Cristo Jesús para estar estableciendo las condiciones necesarias aquí en la tierra, no afuera de la tierra. Afuera de la tierra nadie puede interceder, moverse, es aquí en la tierra.
Nosotros tenemos autoridad solamente contra principados, potestades, gobernadores que se mueven allá arriba en las regiones celestes, pero no con respecto a los movimientos, salvo casos excepcionales como en los tiempos de Josué, en una batalla que estaba librando Josué, el líder Josué, a favor del pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Josué le pidió al Señor que le diera tiempo para vencer a sus enemigos. Así es. Y entonces Josué declaró: Sol, detente en Gabaón. Así y que tu luna Josué habló en la el valle palabra. de Jalón. Josué habló la palabra. Sí. Y el sol se detuvo. Al sol, pero no fue Josué, fue Dios, respaldando la palabra de Josué. Así que son casos excepcionales que tenemos en las Escrituras. También le dio una señal Dios a Ezequías en los tiempos de Ezequías, porque los días del rey Ezequías estaban ya determinados. Ezequías tenía que morir y Dios mandó al profeta para decirle al rey que se preparara porque iba a morir. El profeta se humilló, se arrepintió de todo pecado y clamó a Dios y le pidió a Dios que le concediera gracia de unos años más de vida. Y Dios se la concedió. 15 años y Dios más. le dio 15 años más de vida. Y Dios mandó señales. Y una de las señales que Dios habló, que Dios estaba a favor de Ezequías, a favor del pueblo de Israel, fue precisamente que el reloj, había un reloj de sol, se iba a retrasar. O sea que todo lo que había avanzado en el tiempo iba a retroceder el tiempo. Son casos excepcionales cuando vemos que Dios está actuando y todo esto es para enseñanza de la profecía. Dios está en control. Dios controla el sol, la luna, las estrellas. Todo el universo, todo. Todo el universo. Todo el universo. Nadie puede estar fuera de las leyes de Dios. En el Salmo 19, versículo 4, podemos leer acerca del sol. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Nada se puede esconder del calor del sol. Y dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Es perfecta. Que convierte el alma. Así es. Nadie puede contra esta ley de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay que tener la sabiduría que viene de Dios. Cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios, a las Escrituras, a lo que dicen las santas Escrituras, a lo que dice la Biblia, seremos sabios. La sabiduría viene de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Por eso aquí habla que todos los juicios son verdad, son justos de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, dice. Ante todo debemos buscar la sabiduría de Dios, no el oro, no la plata, no las riquezas, sino y dulces ser más que la miel sabias que destila del panal. Así es. Así es la palabra de Dios. Por eso se predica el Evangelio de Jesucristo, para que las personas entren a la sabiduría de Dios. Y cuando ya somos cristianos, apartamos tiempo para escudriñar las Escrituras y el Espíritu Santo nos va enseñando los secretos y misterios guardados de Dios. No necesitamos un telescopio para estar mirando hacia las estrellas, hacia la luna y todo lo que está arriba. No, lo que necesitamos es al Espíritu Santo que nos vaya enseñando en la Biblia. Todo está aquí registrado en la palabra de Dios. Por eso,
La Biblia es lámpara que alumbra, Así está en es. el Salmo 119, 119, 105, 105. donde la Lámpara es a nuestros Escritura pies tu dice palabra que es lámpara. y lumbrera nuestro camino. Y también aquí en el Salmo 19, 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por eso hoy hablaremos de la palabra de Dios, la palabra que tiene que ver con la profecía para los tiempos que ya estamos viviendo. Hoy tendremos una gran señal en el cielo, no es cualquier señal, no cada mes hay luna roja, sino que son señales que Dios emite de manera periódica y oportuna para que estemos atentos a todo lo que se mueve en los cielos. Podemos leer, por ejemplo, Génesis 1:14, allí habla de los astros, habla del sol, la luna, ¿para qué Dios puso el sol y la luna? La Biblia dice cuál es el propósito. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Aquí está la creación misma de los astros. Dios estableció todo ello como un semáforo, como señal a la humanidad que Dios iba a establecer en la tierra. Así que todo hombre entendido en la tierra debe buscar respuestas a cualquier situación aquí en la tierra por medio de la Biblia, la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va alumbrando. La profecía es importante. Este año 2021 ha sido un año de grandes acontecimientos proféticos. Todo lo que está ocurriendo es conforme a la profecía. Desde el año 2015 aproximadamente que empezamos a conocer de una manera muy clara las 4 lunas rojas, ya Dios nos estaba hablando desde el 2015, así que han pasado ya 6 años y cada año mayores acontecimientos conforme a la profecía hemos visto. Llegamos al 2021 y la profecía, Dios movió a los profetas a decir, este es el año del derramamiento del Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo podemos profetizar, podemos hablar los secretos de Dios. Profetizar es hablar del corazón de Dios. Dios revela sus secretos y misterios a los profetas, a los que son sus profetas. Hoy en día, aquí en la tierra, la iglesia cristiana es la voz profética de Dios. Los cristianos tienen que estar en comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, recibiendo la enseñanza de los secretos de Dios. En Jeremías 33:3, la Escritura dice, allí Dios está hablando a través del profeta Jeremías y Dios está diciendo acerca de la oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y cosas te grandes enseñaré. y ocultas que tú no conoces. Así que si queremos conocer secretos que no entendemos con respecto a lo que está ocurriendo, las enfermedades, pestes, plagas, como dice la Biblia, lo que está ocurriendo en fenómenos de la naturaleza, los desastres naturales, lo que está pasando ahora en España, en ese volcán, ya tiene un mes que está tirando lava. ¿Y de qué manera, no? ¿Y de qué manera? Y muchos, los científicos, han creído que iba a ser pasajero. Ya pasaron 4 semanas. O sea que Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Esto no es de ciencia humana,
es de ciencia de Dios. O sea, no es el la poder, no es verdadera el poder ciencia. de la naturaleza ni el poder del volcán, es el poder de Dios. Y Dios, a través de lo que está pasando allí, está hablando a todo el mundo. Porque no nada más habla a la gente que vive allí en La Palma, sino nos está hablando a todos y nos está advirtiendo. Sí, porque esta pequeña isla no era conocida Así hasta es. que surgió el volcán. Hoy yo creo que en todo el mundo ya conoce dónde están La Palma. La Palma Canarias, y Isla esas Canarias. Islas Canarias. Así que es noticia mundial. Dios está hablándole al O sea, mundo Dios entero. habla al hombre a través de esas señales. Son señales. Sí, son señales. Así que Como hoy diciendo, tendremos una señal. hombre, arrepiéntete y búscame, porque yo vengo pronto. El propósito es el arrepentimiento del ser humano. Hemos nacido en pecado, en corrupción, en la carne, en la naturaleza de la carne, debido al pecado. Y por eso Dios dice, arrepiéntanse y conviértanse a mí. Así es. Porque viene un cambio en la generación de esta tierra. Ya no existirá esta tierra, va a venir otra tierra, otra generación. Así es. No la generación corrupta que hoy se vive. El único que puede cambiar la naturaleza corrupta del ser humano es Jesucristo. Es un milagro. Un milagro es lo que no se puede entender con el cerebro, con la el mente pensamiento humana. o razonamiento no puedo humano. yo razonar acerca de lo que Dios hará. ¿Cómo es posible que antes éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios? Porque así lo dice la Biblia. Sí. Antes le pertenecíamos a Satanás, éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado, y de pronto, solamente por habernos arrepentido y haber creído en Jesucristo y haber aceptado la salvación en Cristo, la obra de Cristo en la cruz, aceptado la sangre, es la señal de la luna, la sangre que Cristo derramó en la cruz, si yo la acepto, ahora seré Como- limpio de sí. todo pecado Para y redención Dios de me mis perdonará. pecados, perdón de pecados. Me perdonará de Así mis es. pecados y la salvación será instantánea en ese mismo momento. Como dice Por la eso es un Escritura, milagro. ¿no? Como dice la Escritura, que aún siendo nosotros viles pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que hay que acercarse a Dios por medio de Jesucristo, a quien Él envió. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso las señales son significativas para la salvación de toda la humanidad. Este año 2021 han habido una luna roja anterior y la que viene ahora. Y es significativo, ¿por qué? Porque la luna roja anterior fue en la primavera. Fue en primavera. Pero esta ya es Ahora es otoño. otoño. ¿Cuáles son las estaciones que Dios estableció? Siempre para primavera las y fiestas? otoño. Primavera y otoño. En primavera vemos la Pascua, Así es. el sacrificio de Cristo. Y en otoño, La sangre de Cristo. en otoño Cristo nació, entonces Ahora las fiestas de estamos otoño. en las fiestas o sea, de otoño. estas lunas rojas de este año han estado bien señaladas en la fiesta de Pascua y en la fiesta de otoño. Por Señaladas. eso son completamente. significativas. Sí. Y hay algo que leí. A esta luna, a la de ahora, A la luna roja. a la de hoy, se le llama también la luna del cazador, porque de acuerdo a la tradición, en los pueblos o las naciones donde hay mucha nieve, donde se dificulta el alimento, sobre todo en el invierno, ellos salen en el otoño a cazar. Bueno, y Cazar con para una tener luna el así, alimento para con el una invierno. luna sí van a tener muy buena luz. Entonces, la luna les ayudaba. A través de la luz de la luna, ellos podían ir a la casa y podrían tener una buena casa, traer la comida para guardarla para el invierno. Por eso también se le llama la luna del cazador. Debemos entender que todos los cristianos somos llamados a ser pescadores. Somos cazadores, pescadores. Pescadores no de peces, sino de almas. Estamos aquí en la tierra para ir a pescar a las almas que están perdidas por el pecado, apartadas de Dios, y decirles a esas almas, arrepiéntanse, Dios te está esperando, solamente espera de ti tu arrepentimiento
Dios te ama. Si tú te arrepientes y decides aceptar la sangre de Cristo que es roja, tendrás salvación. Es lo que Dios está hablando por medio de las lunas rojas, salvación. De lo contrario, el que rechaza la sangre de Cristo, el que rechaza la obra de Cristo, ya está en condenación. No es que vendrá la condenación, ya estaba en condenación. Es lo que dice Juan 3:17, podemos leer, habla de la condenación. Algunas personas van a rechazar y no entrarán a la condenación, no, permanecerán en la condenación, ya estaban en condenación. Oyeron el Evangelio como la oportunidad de salvación y si rechazan el Evangelio se hunden más en su condenación. El Evangelio es para salvación. Por eso esta luna se le llamó luna del cazador. Hay que irlos a cazar. Jesucristo nos envió a nosotros a cazar las almas, porque las almas no querrán venir por su propio pie a los pies de Jesucristo, sino hay que irlas a buscar y traerlas. Es lo que estamos haciendo. No estamos más que cumpliendo el mandamiento del Señor de predicar el Evangelio en todo el mundo. En Juan 3:17 dice, habla de condenación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesucristo. Es y los el sol. El sol es luz, o sea, la Biblia dice en Juan 1 que la vida estaba en Jesucristo y la vida era la luz de los hombres. El sol de justicia. Jesucristo dijo, yo soy la vida, pero también dijo, soy la luz. Soy la luz. Y representa el sol. Sí. Por eso cuando el sol alumbra, sobre todo en un eclipse, en una alineación de los astros, alumbra de manera directa y recta. Es la justicia de Dios. El sol alumbrando la tierra y la luna. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso la persona atrapada por las tinieblas, atrapada por el pecado, atrapada por el diablo, no quiere la luz. Sale en la noche a lugares oscuros para hacer sus fechorías. No quiere luz, no quiere la luz de la luna. Y es en estas fechas cuando la luna alumbra más. Es una luna de luz intensa, la luz del cazador o la luna del cazador, así era llamada, porque ayudaba al cazador a cazar. Así que todo esto es simbólico y tiene un gran significado en la profecía. Debemos atender a la profecía. En 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21, habla de las Escrituras, habla de la palabra profética. Aquí hay mucha profecía, hay mucha sabiduría para entender lo que pasa en la tierra y fuera de la tierra, para entender todo y no caminar desorientado y confundido por todo lo que está sucediendo. Hay personas que no están entendiendo acerca de los cambios climáticos, acerca de las violencias que se van generalizando en muchas ciudades, de la maldad que va incrementándose. Todo esto es profecía, es cumplimiento de la profecía. Nos está tocando vivir una generación de mucha incertidumbre. La Biblia dice en 2 de Timoteo, tiempos peligrosos. Somos una generación viviendo en tiempos peligrosos. Por eso tenemos que refugiarnos en Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a ayudarnos. Estamos viviendo en la madurez ya
de los tiempos, porque pronto va a terminar este tiempo, pronto va a terminar esta generación y vendrá la generación ya del milenio, donde viviremos ya con Jesucristo. Por eso tenemos que atender a la profecía. Dice Pedro. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra profética fue establecida por Dios a través del Espíritu Santo, el espíritu de profecía, usando a personas. Todo lo que Dios hace en la tierra es a través de personas. Por ejemplo, esta Biblia es la palabra eterna de Dios. Es la palabra que siempre ha existido porque Dios siempre ha existido. Pero de acuerdo a los tiempos que Dios determinó, introdujo la palabra en el planeta Tierra usando a cerca de 40 personas humanas para escribir la palabra eterna. De la eternidad, Dios introdujo a la tierra esta palabra escrita, usando a 40 personas inspiradas por el Espíritu Santo. 40 personas diferentes. El autor es el Espíritu Santo. 40 personas diferentes en diferentes ciudades o lugares y en diferentes tiempos. Y todo 1500 años de diferencia. Así es. Para escribirse este maravilloso Así libro. Es la palabra eterna que entró a porque la fueron inspirados por tierra el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Por eso este libro no es cualquier libro. Muchos no han entendido acerca de la Biblia y creen que es un libro más entre todos los libros. Muchos creen que este libro, el autor es Dios. Este libro es más reciente que los que escribieron los chinos y las culturas antiguas. Dios creó todas esas culturas. Dios creó a los chinos, Dios creó todas las naciones. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene un tiempo profético y en el tiempo determinado de Dios, Dios introdujo su palabra para ser alumbrados. ¿Cómo nos explicamos que Moisés, quien vivió 1500 años antes de Cristo, escribiera de la creación misma? Sí. Moisés no estuvo en la creación. Moisés no sabía nada de cómo se crearon los cielos, la tierra, el sol. ¿Y cómo supo Moisés todo esto para escribirlo? Porque por revelación el libro de Génesis Santo lo escribió Moisés. Sí. Por revelación dada por el Espíritu Santo. Los secretos y misterios de Dios estaban registrándose por medio de la mano que escribía allí. Yo también Moisés. He oído mucha gente que dice, no, dice, esas son palabras de hombres. Porque eso dice, un hombre lo escribió. No están en luz. Dios están usó en a los hombres. Están confundidos. Dios usó a los hombres, pero la inspiración vino del cielo, de Dios el Padre. No han entendido que el planeta, vamos a leer lo que dice el Salmo 115, porque allí dice la Biblia para quién es este planeta Tierra. 115, versículo 16. Dice, si yo soy de la tierra, soy una persona humana, entonces tengo que conocer todo lo que está aquí en la tierra. Mi mente es limitada, es finita. Yo no puedo ponerme al pensamiento o al nivel de Dios, porque Dios es infinito, Dios es eterno. En cambio, yo soy finito, yo soy limitado. Y las personas que hablan en términos que no entienden, traen confusión. Dice el Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Aquí está, los cielos son los cielos de Jehová. En otro pasaje dice la Biblia que la tierra es el estrado de los pies de Dios, es donde Dios pone sus pies. Dios está en su trono, el cielo y la tierra es donde Dios establece sus pies.
Y la Biblia dice ahora en Cristo que Cristo está reinando con Dios el Padre y todos sus enemigos que están aquí en la tierra están debajo de sus pies. A esto vino Cristo a la tierra, a destruir al diablo que estaba en la tierra. Ahora el diablo está bajo sus pies. Pero hay algo más. En Efesios capítulo 2 dice la Biblia que nosotros los cristianos que hemos creído en Jesucristo y hemos creído en su resurrección, también estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y todos los enemigos, el diablo y todos los demonios, están bajo nuestros pies. Esto es conocimiento de la verdad. Dios hizo los cielos para Él. Y la tierra, dice aquí, la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Para que Dios intervenga en algún asunto aquí en la tierra, tiene que llamar a un hombre a que le sirva. Por ejemplo, llamó a Abraham. Abraham era un hombre pecador, pero Dios lo llamó, Abraham creyó, Abraham obedeció, por eso es el padre de la fe, y a partir de Abraham, Dios empezó a bendecir a todas las naciones de la tierra. De Abraham fue cuando vino ya el pueblo de Israel. De Israel vino Moisés. Entonces Moisés, Dios lo usó para escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Moisés no vivió en los tiempos del Génesis, no conoció ni a Abraham, pero escribió de Abraham. Pero ¿cómo fue esto? Porque Dios usó a Moisés. Inspiración. Por eso Pedro el apóstol en segunda de Pedro dice, este libro no es cualquier libro, tenemos la palabra profética más segura. Puedes volver a leer segunda de Pedro, pues 2:19, porque tenemos que confiar en la Biblia. Todo lo que está ocurriendo hoy en todo el mundo es conforme al cumplimiento de la profecía. Es 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía... ¿Cómo? O de hombre. Sí, exacto. Yo no puedo interpretar la profecía. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero entender los acontecimientos que están ocurriendo y quiero entender lo que está escrito en la Biblia, necesito al Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo quien me va a dar la revelación. Las personas pueden leer la Biblia y no entenderla, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo el que trae la revelación de la palabra. Aquí también dice en Efesios 2, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es, la salvación es por la gracia de Dios. Nada hemos hecho los seres humanos para merecernos la salvación de vida eterna. Dios nos ha amado y viendo la cautividad del diablo a toda la humanidad, Dios envió a su propio Hijo a rescatar la humanidad por amor a toda la humanidad. Es la gracia de Dios, el favor inmerecido. No lo merecíamos. Nosotros no queríamos nada con Dios, huíamos de Dios, gozábamos en el pecado de nuestra carne. No queríamos nada de las cosas de Dios, pero Dios, viendo vida con Cristo que el Jesús. diablo estaba llevando a la humanidad
al infierno y a la condenación eterna, envió a su propio Hijo Jesucristo a rescatar a la humanidad. ¿Cuál iba a ser el precio? Sangre. Su propia vida y su sangre. La sangre fue el precio que tenía que pagar Jesucristo para comprarnos. Era el precio de compra, era una transacción económica, era una transacción comercial, era una transacción por la libertad de toda la humanidad. Redimirnos, para del redimirnos. pecado y de la esclavitud. Quiero hablar en esos términos para que puedan entender. Redimir es comprar. Porque muchos no entienden lo que sucedió en la cruz del Calvario. Hubo un intercambio allí, éramos esclavos del diablo y de pronto pasamos a ser libres para caminar con Dios, para caminar con Cristo Jesús. Ahora nosotros somos cabeza, ya no cola, si estamos en Cristo Jesús. Así que Jesucristo pagó el precio, por eso cuando vemos una luna roja tenemos que acordarnos de la sangre de Cristo Jesús. Habla de salvación y el que rechace la salvación estará viviendo en condenación, o sea, seguirá en la condenación. Dios le dará posiblemente otra oportunidad. ¿Cuántas personas tienen 2, 3 oportunidades y termina todo? Porque el diablo está acusando, él es el acusador y está acusando de todo lo malo que hacemos en la tierra. Pero hay un abogado que tenemos en el cielo, Jesucristo. Cristo está abogando y Cristo está esperando que toda persona crea en Él, se arrepienta. Y venga a través de Jesucristo y pida perdón por sus pecados y la sangre de Cristo lo limpie, y entonces el diablo se queda ahí queriendo acusar, pero como Jesucristo se presenta ante el Padre y dice: yo di mi vida por esa persona, Padre, y esa persona pide perdón, entonces el diablo se le quitan todas las acusaciones y derechos. Por eso en este momento yo quiero hacer una invitación a cualquier persona que quiera acercarse a Dios. Es una invitación del amor de Dios. Dios está llamando al arrepentimiento a todo ser humano. Jesucristo mismo sigue diciendo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tú no podrás conocer del amor de Dios, tú no podrás conocer de la misericordia de Dios, del perdón de Dios y de todas las bendiciones de Dios hasta que te arrepientas y te conviertas a Dios. En ese momento empezará la sabiduría. Vendrá toda la sabiduría de Dios para entender cómo el enemigo te tenía atrapado. Conocerás tu pasado, aborrecerás todo aquello y le darás gracias a Dios por el presente y el futuro. Así que yo te invito a que abras tu corazón y recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Puedes repetir después de mí: Señor Jesucristo, he escuchado el mensaje de salvación y en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname por la dureza de mi corazón, por haber estado apartado de ti, por haberme desviado del camino de la verdad y seguir el camino de la mentira. Me arrepiento de todo ello. Me arrepiento, Señor, de todo pecado y clamo ahora a la sangre que derramaste en la cruz. Sangre viva, sangre de poder, sangre eterna. Clamo a tu sangre para que me limpie de todo pecado y sea yo redimido, sea yo salvo y reciba el perdón de Dios. Yo pido el perdón a Dios en este momento porque Cristo pasa a ser mi Salvador. Lo recibo como mi Salvador y le hago el Señor de mi vida. Me arrepiento y confieso ahora a Jesucristo, Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste este tipo de declaración, ya eres un hijo de Dios, has pasado de muerte a vida. El milagro de salvación ha sido instantáneo.
Dios te limpió de todo pecado. Ahora porque tienes todo que depende permanecer del en Él. arrepentimiento de todo corazón y de la confesión Tienes que de la boca. permanecer en Él. Ahora hay que permanecer, Así exactamente. es. Hay que permanecer. Tienes que estudiar la Biblia. Estudia el Evangelio según San Juan, los 4 evangelios. Estudia del Nuevo Testamento y después estudia todo lo que está en el Antiguo Testamento, que es el fundamento para nuestra vida. Todo está en la Biblia. Tienes que ir a una iglesia donde se enseñe la Biblia. Para eso son los pastores, para enseñar de la Biblia y conducir a cada cristiano hacia el cielo, porque pronto ya nos vamos. Así que cada cristiano debe estar en su iglesia siendo enseñado en la Biblia, porque pronto viene ya Jesucristo. Y si tú aceptaste a Jesucristo y vives aquí en Villahermosa, pues te invitamos para que nos visites allí en Belisario Domínguez, número 519, Colonia Primera del Águila. Ahí te esperamos. Ya tenemos servicios Así es. congregacionales, presenciales. Cada domingo, 10 de la mañana, es nuestro servicio. Si tú quieres acompañarnos, serás bienvenido. Bueno, vamos a un corte rápido y regresamos. Bueno, ya casi nos vamos, pero vamos a un corte. Queremos terminar leyendo lo que está escrito en la profecía con respecto a la iglesia cuando nació hace 21 siglos. Se habló de la luna roja. La luna roja tiene que ver, o la luna de sangre, con el nacimiento de la iglesia, con la vida misma de la iglesia, 21 siglos. Por eso hemos visto tantas lunas rojas a través del tiempo, pero sobre todo antes de la venida de Jesucristo, antes del rapto. Leamos Hechos capítulo 2, versículos del 19 al 21. El apóstol Pedro está hablando acerca de la profecía de Joel. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es lo que hemos enseñado hoy. Muchos invocaron el nombre del Señor Jesucristo para su salvación. La luna roja, la luna de sangre, es señal del tiempo de su venida. Antes que venga el día del Señor, habrá luna roja, dice la profecía. Así que continuemos estudiando la venida del Señor de la profecía. Y que uno tiene que arrepentirse y acercarse a Dios, volverse a Dios. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Nuestras bendiciones a todos ustedes, a cada familia, y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde a todos.